chicos, buenas tardes. Quedé con ustedes en hacer un pequeño video para poder explicar, sobre todo para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar en la mañana debido al internet y las lluvias. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Vamos a explicar. Explicamos soluciones creativas para responder a los retos. ¿Sí? Nuestro propósito el día de hoy, como les decía, va a ser explicar el beneficio de algunas técnicas agrícolas sencillas para la producción de hortalizas y para mejorar la nutrición en las familias. Sí, esto corresponde al primer día de la semana 12, día 1, lunes, en el área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Muy bien, chicos. Para ello nosotros debemos tener algunas ideas para poder compartir. ¿Qué sabes sobre temperaturas óptimas o ideales para que algunas plantas de hortalizas puedan vivir? ¿Crees que la temperatura necesaria para que una hortaliza viva y se desarrolle puede ser la misma para otras especies? ¿Por qué? ¿Sabes en qué épocas del año llueve intensamente en las alturas de los Andes? Por allí su compañero Héctor decía que llueve necesariamente por la época de invierno, que es hasta más o menos diciembre, enero, por ahí mencionaba él, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la fotosíntesis de las plantas verdes? Sebastián también mencionaba acerca de que la fotosíntesis era un proceso en el que las plantas fabricaban sus propios alimentos, ¿no? Y allí había dos tipos de transporte de la planta, ¿no? Cómo transportaba ciertas sustancias como la savia bruta y la savia elaborada. Bueno, en el Perú, chicos, cuando estamos en verano, ¿por qué en otros lugares del mundo están en invierno? Ahí su compañera Liz mencionaba y decía que era porque el planeta Tierra hace el movimiento de traslación, ¿verdad? Y este movimiento es en forma elíptica. Y entonces allí en ese movimiento de traslación se generaban las estaciones, ¿sí? Y conforme iba girando la Tierra también iba cumpliendo una forma se trasladaba de manera elíptica alrededor del Sol. Es por ello que se generaban las estaciones. Bien, con ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿de qué manera será posible crear espacios con microclimas templados en lugares fríos? Sí, por supuesto, mediante los invernaderos. Bien, entonces aquí vamos a escribir dos hipótesis, ¿sí? Chicos, la pregunta de investigación es, ¿en qué aspectos de la construcción de un invernadero ayuda la ciencia y la tecnología a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? Por ejemplo, la primera es, la cubierta es transparente y permite que los rayos del sol no lleguen de manera directa. Utilizamos aquí el efecto invernadero, ¿no? Ahora, su elaboración ayuda en la economía y genera trabajo. Muy bien. Te invitamos a leer el texto ahora de la sección recursos. En la mañana estábamos leyendo con los chicos y habían varios factores que uno... Bien, entonces van a leer el texto y de allí van a salir muchas ideas, chicos, para poder trabajar más adelante. Recuerda que si hay una palabra que no conoces, buscar en el diccionario o consultar a algún familiar por allí que conoce al respecto. ¿Sí? Vas a ver las imágenes, ¿sí? Dentro de las lecturas y recaba información que te puede ayudar con la investigación, chicos. También puedes indagar en el internet o en algunas fuentes como tus libros, por ejemplo, ¿sí? Y escribe un comentario de lo que tú hayas averiguado. Bien, vamos a elaborar un texto corto donde podamos incluir, por ejemplo, el grado de temperatura que afecta a algunas hortalizas y a otras no, por ejemplo, ¿no? Vamos a comparar, de acuerdo al texto que hemos leído, hemos visto en el cuadro, que hortalizas soportan ciertas temperaturas y otras no. Hacer comparaciones, por ejemplo, entre las hortalizas, entre el tomate, pepino, pimienta, la betarraga, cómo estas soportan altas temperaturas y otras no, o bajas temperaturas, ¿no? Entonces hay que hacer un pequeño texto con respecto a ello. ¿De qué manera la radiación solar también permite crear el microclima en un invernadero? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto?
A ver, yo más adelante les voy a mostrar un pequeño dibujo, ¿sí? Donde, mira, vamos a conocer los rayos de luz, ¿sí? Según el color de luz, cómo es que afecta a la planta. Mire, el fototropismo, chicos, se genera a causa de la luz violeta, ¿sí? Aquí tenemos también la luz azul. ¿Y qué es este tipo de luz? Estos tipos de luz se dan a lo largo de todo el día, chicos, ¿sí? Desde que empiezan a salir los primeros rayos del sol, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos rayos de sol son los que generan algunos efectos, como por ejemplo hace que la planta asimile más dióxido de carbono, hace que la planta de repente tenga más vigor, más tamaño, más calidad de productos. Por ejemplo, el amarillo, miren, si una planta no está expuesta a ese color de luz, la planta no va a generar frutos como debe ser o como uno desea, ¿no? Como a uno le conviene. Ahora, el anaranjado también hace que se asimile el CO2 y germinen las semillas, puedan nacer, puedan brotar, igual que la roja y la larga también, la roja larga y la roja corta. Son tipos de luz que ayudan a las plantas a que se desarrollen de manera óptima. Y los rayos infrarrojos, estos son los que mantienen a la temperatura constante, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente. Todos estos tipos de luz son tipos de, ¿cómo se podría llamar? Que se generan dentro de un invernadero, ¿sí? Miren, los rayos del sol pasan de frente, sí, pasan, pero al momento de salir se generan diferentes tipos de luz, porque algunos van a chocar, traspasan el suelo, algunos van a chocar en los bordes y estas van a regresar de una manera. Es una parte, se podría decir, admirable, sorprendente, porque nunca te seguro te has puesto a pensar cuántos colores de luz había durante el día y el sol es el causante de todo eso, ¿sí? Mira, esta lámina plástica, ¿sí? Es la que permite que todo eso se dé. La transparencia de la lámina dice cubre el invernadero de tal sentido que no refleje mucho la energía que se llega ni tampoco sea absorbida por el material de la lámina. Es decir, esta deja pasar y traspasar la energía y dependiendo de cómo la luz llegue, en qué magnitud, ¿sí? Muy bien, llegó la hora de la evidencia. Aquí vamos a presentar una infografía, chicos, con dibujos hechos por ti, ¿sí? Recortes de periódicos o publicidad, catálogos, etcétera, etcétera. El título es Aspectos en los que ayudan la ciencia y la tecnología para el buen funcionamiento de un invernadero. Por ejemplo, miren, observen esta infografía. Esto es un modelo de cómo es una infografía. Ya les he presentado anteriormente muchas infografías, ¿sí? La infografía es informativa, ¿verdad? Esa es su intención. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo tener una huerta de 1 metro cuadrado? Chicos, yo les presento este modelo para que ustedes también lo consideren dentro de su trabajo. Miren, aquí se están informando cómo cultivar una huerta en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, chicos, ¿se imaginan? ¿Cuántos tipos de vegetales pueden conservar? Y aquí están sus pasos, ¿ve? Dice, este sistema permite empezar a cultivar un pequeño espacio. Mire cómo está elaborado. Similar, ustedes van a trabajar ahora en el invernadero. Chicos, si ustedes buscan en el internet va a haber muchas imágenes con respecto a invernaderos y lo pueden utilizar. Por ejemplo, yo encontré 2, ¿sí? Y luego lo pueden recortar y hacer en su trabajo. Miren, por ejemplo, yo escribí acá, yo encontré 2. Condiciones y factores de luz, por ejemplo. Mira, ve, ¿cómo es el tipo de radiación que llega? Por ejemplo, de 1000 watts por metro cuadrado entraría y cuando está dentro ya baja a 800. Sí, la cubierta plástica tiene una transmisividad de 0.8, o sea, es casi transparente, ¿sí? Pero la fotosíntesis, gracias a esa calidad de luz que llega, se da con total normalidad. La radiación que llega al suelo es poquísima, sí, porque ya no llega tan fuerte, llega así como ondulado, ¿no? Llega así más o menos así como disparejo, ¿sí? Entonces, las condiciones son realmente las adecuadas. Mira, yo debo empezar diciendo, la temperatura es óptima. Porque yo me baso de la ciencia y la tecnología para hablar de temperatura. Porque cuando hablamos de temperatura vamos a hablar de números, porcentajes, cantidad, cuánto por ciento de temperatura, cuánto es lo que ingresa.
15 grados, 17 grados. ¿Cómo es? Aquí tú tienes que escribir en qué consiste la temperatura óptima. ¿Cómo es? Mencionar de repente algunas hortalizas que soportan tal o cual temperatura. Luego vas a mencionar los microclimas. ¿Cómo es el microclima? ¿Sí? Tengo que escribir en qué consiste dar el microclima correcto. ¿Sí? Aquí tengo que escribir también. Luego tengo que también decir cómo se da la radiación solar. ¿Sí? Cómo se da la radiación solar dentro de un invernadero. Mira, esta imagen es perfecta, yo la encontré por ahí en internet, tú también lo puedes encontrar seguro buscando, ¿sí? Entonces, si te pones a buscar, vas a encontrar los dibujos correctos. Por ejemplo, acá mira cómo vienen las luces de color azul, supongamos, las luces ultravioletas, ¿ya? Que son las más fuertes. Y luego esta, al pasar el suelo, rebota y quiere salir, mira, al salir, ya va a salir de manera en color rojo, color naranja, ¿no? Entonces también van a recibir las amarillas, etcétera. Y mira cómo es. Cuando la radiación es de onda larga, cómo se transmite. Y cuando es de onda corta, y cómo las largas regresan a la superficie, chicos, y las cortas no, se quedan atrapadas. Es por ello que aquí se genera un efecto invernadero. ¿Sí? La onda corta calienta el suelo, ¿sí? Mientras que la onda larga llega y regresa para irse a la superficie, ¿sí? Bien, entonces chicos, yo tengo que tratar de empezar a escribir todo lo que entendí de la lectura y transformarlo en una infografía, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, tendrá que ver la orientación de un invernadero, que se haga en una ladera o que se haga en un territorio llano. Tienes que explicar allí, también tienes que escribir y decir, ¿no? ¿Cómo es? Tienes que informar, ¿sí? Muy bien, creo que hasta aquí hemos entendido de cómo vamos a hacer una infografía, ¿sí? No se olviden que deben colocar en esta parte, ¿sí? Ya sea arriba o acá en el medio, nuestro título. Acá debemos colocar nuestro título, ¿sí? Aquí puede ser arriba, no sé cómo estés trabajando tú. Esta es una idea que te doy, no te digo que lo vas a hacer igual porque esta es mi creación. Yo sé que tú tienes una creación mucho mejor que la mía y vas a empezar a crear a partir de las ideas que yo te doy. ¿No es así? Bien, luego de la lectura, obviamente, tú ya tienes más información luego de haber hecho la infografía, porque al hacer la infografía has tenido que investigar mucho, has tenido que leer mucho. Vas a llegar a esta conclusión. La adversidad es superable si se usa adecuadamente la información científica y la tecnología, chicos. ¿Sí? Miren, la creación de microclimas, acá voy a subrayar esto, la creación de microclimas en los invernaderos es una solución tecnológica. ¿Sí? Esto de acá lo voy a subrayar. ¿Sí? Y es importante para resolver problemas relacionados con la generación de alimentos, con el cultivo de productos en las zonas que presentan condiciones climáticas difíciles, donde no puede ser cultivada cualquier planta. Entonces eso ayudaría por allí bastante. Yo pienso que ayudaría también acá en la zona. ¿Por qué no? Acá a veces llueve demasiado y a veces también hace calor demasiado que la planta no soporta y a veces tú dices, ay, ¿por qué no florea mi planta? ¿Por qué no echa fruto? Mira cómo ha producido, etcétera. ¿Por qué crees? Porque uno no sabe ya con el tiempo. Mira, estamos en unos tiempos medio extraños donde de pronto hace semanas de sol y de pronto llueve así de torrencialmente y hace un frío terrible que la planta no sé, yo no me imagino siendo planta, imagínense. Que estés ahí con calor toda una semana y de pronto que te cae un chaparrón helado, ¿sí? Y cómo te sentirías de frío y perderías defensas, se enfermarían, etcétera, etcétera. No creo, por eso es que las plantas se enferman también. No crean que ellas pueden soportar altas temperaturas o bajas temperaturas también. Son débiles a veces, dependiendo del tipo de planta, chicos, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar entonces aquí. Dice, vamos a reflexionar y responder en el cuaderno. Esto te va a ayudar, chico, a responder la pregunta de investigación de repente. Porque ya hicimos en la mañana un texto corto para responder a esto, ¿sí? Ya pusimos dos hipótesis y nos puede ayudar a más.
¿Qué evidencias o experiencias has encontrado en la lectura sobre la necesidad de que los pobladores de los Andes peruanos tomen la cuenta? Bien, ¿qué evidencias o experiencias has encontrado en la lectura sobre la necesidad de que los pobladores de los Andes peruanos tomen en cuenta la ciencia y la tecnología para enfrentar problemas? Por ejemplo, ellos hacían los andenes, ¿verdad? Ellos se han basado en ese, no sé, habrán investigado, ¿cómo lo habrán descubierto? ¿No? Ellos también empezaron a hacer tipo así, ¿cómo se llama esto? Unas cabañas para que las plantas no reciban los granizos. Ya ellos tenían más o menos una idea de cómo era un invernadero, pero no a como lo vemos ahora, sino que ellos cubrían, hacían sus techos como chozas, para que las plantas no reciban la granizada que por allí cae, en invierno sobre todo, ¿no? Entonces cubrían las plantas con esos techos y los bordeaban también a los costados con adobe, para que las plantas no sufran ese frío, sobre todo las plantas pequeñas que recién iban a nacer, ¿no? ¿Qué mediciones ambientales crees que se requieren para construir y hacer que funcione bien un invernadero? Mediciones ambientales. ¿Tú estás de acuerdo en que debes conocer la temperatura de donde estás, por ejemplo? ¿A qué temperatura se desarrolla y hasta dónde debe soportar una planta de tomate, por ejemplo? ¿Debes conocer o no? Porque si no, después te quejas. Ay, no lo sé porque mi tomate no produce de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque no has investigado si la plantita soporta o no soporta tanto calor, tanto frío. Entonces es bueno investigar. ¿Tú crees? Entonces las mediciones ambientales, ¿crees que te ayudará a que funcione bien un invernadero? Tu invernadero sobre todo en el futuro, no lo sé. A ver, ¿qué evidencias o experiencias has encontrado en la lectura y en tus reflexiones que pueden responder esta última respuesta, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Esto yo lo voy a encontrar en la lectura si es que lo he leído, ¿ya? Entonces, ahora ya estás listo para responder a la pregunta de investigación. Habíamos dicho que era la temperatura y es verdad. Una temperatura óptima ayuda a ¿qué? A solucionar problemas, ¿verdad? A cultivar ciertas plantas que van a ayudar a solucionar problemas de nutrición, por ejemplo, ¿no? El que yo maneje estas herramientas, conozca sobre clima, conozca sobre suelos, cómo crecen las plantas, ¿me va a ayudar o no? Entonces, ¿qué aspectos de la construcción de invernadero? Sobre todo, el manejar la temperatura óptima, ¿verdad? Sobre todo eso y la creación de los microclimas adecuados para cada tipo de planta, ¿sí? Sobre todo las que se asemejan. Imagínate poner a diferentes plantas en un mismo invernadero y no todas tienen la misma temperatura. ¿Crees que será factible también hacer eso? Entonces hay que ponernos a pensar un poquito allí. Muy bien. Vamos a finalizar entonces, chicos, y decir, en familia vas a organizar todo lo que has aprendido ahora, vas a presentar tus nuevos aprendizajes, ¿sí? Vas a usar allí la infografía que acabas de crear para que a tus familiares les expliques. Revisa todos los apuntes que has hecho en tu cuaderno para que puedas luego explicar. Ojo, explicar no dice que vas a leer, no vas a leer lo que has escrito, no. Vas a leer antes de dar tu presentación, sí, vas a tener que leer y bastante para que aprendas lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, finalmente vas a reflexionar sobre lo que has hecho el día de hoy. ¿Qué dificultades has tenido durante el desarrollo de esta actividad? ¿Cuál fue más difícil? Hacer los comentarios, investigar, hacer la infografía. Cuando digo difícil es porque te quedas estancado allí y no sabes qué hacer, ¿sí? Eso es difícil. Porque si me vas a decir que es trabajoso, no es difícil. Eso sí, lo que se puede no es difícil. Difícil es cuando tú no puedes lograr algo, ¿sí? Que algo te impide, ¿sí? En cambio, si se puede hacer, entonces no es difícil. Se puede, sino que ahí ya involucran otros aspectos como la pereza, la flojera, y eso no es una dificultad. Una dificultad es cuando uno tiene limitaciones para concretar algo. Eso debes escribir ahí. ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Qué pasó? ¿Qué no investigaste? ¿Qué no averiguaste para responder a la pregunta de investigación? Eso escribes. Yo sé que esto te va a ayudar en la siguiente clase cuando lo vuelvas a tomar.
Muy bien, chicos, eso sería todo. Espero que ustedes hayan prestado atención y haya podido yo ayudarles en algo. Nos vemos la próxima.